fueron valientes, no le tuvieron miedo al agua. Es que cuando tenemos necesidad de Dios, nada nos impide, ¿verdad?, buscarle. Gracias por estar aquí. Y bueno, vamos a tomar este tiempo para tener el consejo de la palabra del Señor y poderlo usar. Como saben, cada jueves usamos la vida, la referencia de alguien, para un personaje de la Biblia, para poder a ver, vamos a ver si ya está ahí, para poder aprender un principio bíblico que nos ayude a vivir en la vida. Y bueno, cierra tus ojos, vamos a orar. Padre bendito que estás en el cielo, hemos declarado que eres nuestro Dios, nuestro Señor, y en ello confiamos y en ello descansamos. Dios bendito, gracias por este tiempo que nos permites. Estamos aquí en tu presencia y háblanos, que necesitamos escucharte. Bendice a mis hermanos, Dios, que con, Señor, convicción, Dios, y con hambre y deseo de ti están en este lugar, Padre. Que quiera que donde sea que me estén escuchando, Dios, que estén escuchando esto, tu bendita presencia también nos hable, nos toque y nos envuelva, por el bendito y santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Si traes una Biblia, vamos a abrirla, vamos a escudriñar unos cuantos versículos. El libro, en la Biblia, cuando empezamos a leer, yo creo que usted la ha leído en alguna ocasión o tiene alguna idea, una referencia acerca de cómo está constituida. Y aunque la Biblia no está escrita en orden cronológico, ¿a qué me refiero? A que cuando usted lee la Biblia, el primer libro que se escribió no fue el Génesis. Sin embargo, en la Biblia está acomodada de esa manera, y las personas con cierto entendimiento de esto han organizado los libros de la Biblia para que sea mucho más fácil de encontrarlos. Quiero decirle algo: usted, cuando abre la Biblia, se va a un libro, generalmente después de eso busca un capítulo y luego un versículo. Naturalmente la Biblia no estaba escrita de esa manera. La Biblia es una sola carta, es un solo texto. Pero hace como unos 200, 300 años, unos monjes pues se vieron en la necesidad de ponerle capítulos para más fácil identificar los textos que querían leer o aprender, ¿no? Y nos hicieron un poquito más fácil la vida. Pero alguien se dio cuenta que no era suficiente un capítulo, sino después subdividirlo en lo que ahora usted y yo conocemos como versículos. ¿Me está entendiendo? De tal manera que le tuvieron que poner esas numeración para que sea más fácil. Y entonces cuando yo le digo a usted Filipenses 4:13, ya sabe de qué estamos hablando. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces también pues se asignaron grupos de libros para que pudiéramos más o menos entender el contexto y el tema de lo que habla. Por eso tenemos un Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, que es la ley de Dios dada al pueblo, ¿verdad? Y después viene una serie de libros históricos. Bueno, pero cuando usted lee la Biblia, que yo sé que la ha leído los primeros 5 libros, después llegamos a un libro llamado Josué. ¿Alguien lo ha leído? Yo creo que sí, sabe de qué estoy hablando. Y un libro de Jueces. Bueno, la verdad es que yo se lo he dicho en algunas otras ocasiones, hay libros que están en la Biblia, pero no necesariamente dicen cosas bonitas. Usted puede tomar el libro de los Jueces, le hace así y le escurre sangre. Habla de muchas masacres, ¿no? Habla de muchas cosas que pudieran parecer difíciles, pero si están ahí es porque el Espíritu Santo Dios lo inspiró y nos tiene algo que enseñar. ¿Estamos de acuerdo? Y en medio de todo ese caos aparece un libro pequeñito del que ya hemos hablado en otras ocasiones y del que le voy a hablar hoy. Y vaya a su Biblia, por favor, al libro de Ruth, capítulo 1. En medio de ese libro, esa historia que nos habla de la conquista del pueblo de Dios sobre su territorio, que habla de sangre de decapitados y que habla de tantas cosas, encontramos un libro que está insertado ahí y que nos habla de una cosa completamente diferente. Sin embargo, tiene sus cosas que hoy vamos a tratar de estudiar con la dirección y el favor de Dios. Cuando lo tengan me dices amén, por favor, y lo vamos a ir leyendo. Está súper interesante. Lo puedes leer en tu casa. Son unos cuantos capítulos que no te tardas más de 15, 20 minutos en leer todo este texto. Hoy no vamos a entrar en todos, nada más me voy a concentrar en el capítulo 1 y vamos a aprender algo primeramente Dios. Ok, ¿está ahí conmigo? Dice el versículo 1 del capítulo 1, dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Ok,
primero, vamos a notar que el escritor aquí nos pone en un contexto histórico y nos dice qué está sucediendo. Nos está enseñando o nos ubica históricamente y dice que en el tiempo que gobernaban los jueces. Usted ha leído la Biblia, sabe que posterior a la conquista de Israel, Dios levantó jueces que eran los que determinaban y gobernaban, lo digo entre comillas, sobre el pueblo de Israel. Entonces en ese momento histórico acontece esto y dice que hubo hambre en la tierra. Ahora aquí empezamos ya a desglosar algo que nos va a dar el contexto histórico de lo que está aconteciendo. Cuando la Biblia en este pasaje se refiere que hubo hambre en la tierra, no está hablando de todo el mundo, está hablando de la tierra en la que está ubicado este pasaje. Es en la tierra de Israel, en la tierra prometida. Pero si usted se acuerda, una de las promesas que Dios le hizo a su pueblo es que entrarían a un lugar que fluía leche y miel. Esa era la tierra prometida. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? El pueblo de Israel habitó una zona que Dios le dijo que fluiría leche y miel. Y entonces, ¿por qué carambas ahorita dice que hay hambre en la tierra? Yo espero que lo pueda analizar conmigo. Esta es la tierra prometida. Israel está en la tierra prometida, pero aún en la tierra de Belén, de Israel, dice aquí la Biblia que hubo hambre, que hubo hambre. Quiero decirle algo y vamos a empezar a analizar esto. Aunque el pueblo de Dios, o el pueblo de Israel es el pueblo de Dios, también cometía cosas que desagradaban a Dios. Y de vez en vez Dios tenía que corregirlos. Y permitía ciertas cosas que pasaban, ya sea una invasión enemiga de un pueblo, de un territorio, la invasión de un pueblo que venía y los sometía y los controlaba. A veces Dios permitía que no hubiera lluvia y había sequías. ¿Para qué? Para que el pueblo de Dios recapacitara. Que esas cosas siguen pasando, usted debe de saberlo también. Hay muchas veces cuando Dios tiene que hablar a nuestra vida y tiene que permitir cosas que no parecen ser las normales o que no parecen ser las que esperamos, aunque decimos: Dios, yo te conozco, si tú eres Dios para mí, ¿por qué tengo que pasar esto? Bueno, hay varias razones. Una, que a veces son pruebas que Dios permite en tu vida que te hacen crecer. ¿Alguien ha pasado por pruebas? Seguramente que todos. A otras son consecuencias de nuestras decisiones. El pueblo de Dios decidió olvidarse del rey y Dios le decía: hey, aquí estoy. ¿Y cómo hace Dios en esas ocasiones? Le tiene que subir el volumen a la bocina para que lo voltees a ver. Y entonces Dios dice: no quieres saber nada de mí, entonces yo aparto mi presencia de ti. Y se lo dije recién el domingo: donde no está Dios, donde está la ausencia, donde hay ausencia de los bienes de Dios, de sus atributos, de sus cualidades, tenemos problema. Porque si Dios no está allí, entonces no hay paz, no hay bendición, no hay prosperidad, porque todo eso es Dios. ¿Me sigue hasta acá? Entonces, en algunos momentos o algunos pasajes de la historia, Dios tenía que actuar de esa manera con Israel. Este pueblo venía, se arrepentía y Dios volvía a retomar al pueblo y lo protegía y lo guardaba. Aquí es muy probable que alguien se pueda preguntar: bueno, ¿por qué Dios actúa así? Porque recuerde que Dios es misericordioso, es justo, pero es santo y es verdaderamente el juez. Y a Dios nadie se va a burlar de Dios. ¿Me sigue hasta acá? Entonces acontecía esto. Ahora, aquí nos empieza a hablar de un personaje que se llama, lo vamos a ver más adelante en el versículo 2. El nombre de aquel varón era Elimelec, y él y el de su mujer Noemí. Los hombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Aquí empieza lo verdaderamente interesante y hasta trágico. Nos enseña este pasaje que en un pueblito de Belén que pertenece a Judea, que es Israel, que es el territorio de la tierra prometida, empieza a haber hambre. Pero hay un señor llamado Elimelec que está casado, tiene a su esposa llamada Noemí, tienen 2 hijos y hacen lo que muchas veces las personas hacen cuando empiezan a tener cierta necesidad. Es tan grande el hambre que está aconteciendo en ese lugar que toman una decisión: emigrar. Lo que conocemos comúnmente los seres humanos, o al menos en nuestra nación, nuestro país, nos es muy común. Cuando la situación está difícil, ¿cuántas personas conoces tú que han tenido que emigrar para trabajar en otro lado, para conseguir pan, porque la situación aquí está difícil? Se empieza a dar cuenta que la Biblia es muy actual, aunque esto pasó hace casi 3,000 años, 2,600 años aproximadamente. Te das cuenta cómo sigue siendo la misma situación. Y entonces este señor lo que hace es cambiar, emigra a otro país. Perdón.
Y dice que se va a los campos de Moab. Pero Moab es otro país. El asunto es que Moab es un país enemigo del pueblo de Israel. Usted que ha leído la historia sabrá que los moabitas constantemente fastidiaban a Israel, los sometían, les declaraban la guerra o trataban de abusar de ellos quitándoles sus cosechas. Entonces este personaje que es israelita, que es judío, vamos a decirlo así, tiene que emigrar a otro país que se llama Moab, porque no hay comida en su nación. Y entonces, ¿qué toma? Agarra a sus hijos. Ahora, usted entiende una situación. Vamos a ponernos en esta situación. Una cosa es emigrar para buscar trabajo y otra cosa es que vayas de visita o de paseo a otro país. Es muy diferente. Cuando usted piense en las personas que viajan a otro país de placer, ¿verdad? Para viajar solamente para ir a disfrutar unas vacaciones o para conocer. Es muy difícil cuando llegas a un lugar que no es tu país, con otras costumbres, con otra religión, que aparte es un país enemigo, pero el hambre te está obligando a ir a ese lugar. Y entonces estas personas toman la decisión y este señor agarra a su esposa, agarra a sus hijos y se va a otro país. ¿Hasta ahí me está entendiendo lo que está pasando en esta historia? Bueno, llegan a un lugar llamado Moab, como se lo acabo de decir. Este es un país vecino, pero es un país que es enemigo de Dios. Por ende es un país idólatra, es un país pagano, es un país de gente que no tiene temor de Dios. Además que, le repito, es enemigo de Israel. De hecho, ellos odian a los israelitas. ¿Cómo tendría que ser la condición en ese momento de Elimelec con su familia en su nación para que se atreva a irse a un país enemigo? En una situación desfavorable. Pero es tan profunda seguramente el hambre y la necesidad que no le queda de otra y se la juega, como decimos coloquialmente, ¿no? Se la tiene que jugar. Pero escuche lo que dice el versículo 3. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Entonces ya están allí. Y el padre de familia que emigró con los suyos se muere. Ahora piensa en la pobre esposa. Está en un país extranjero, con una cultura extranjera, con sus 2 hijos y ahora está viuda. ¿Me está entendiendo acá? Ahora tenemos a una viuda con 2 hijos israelitas que se casan con 2 mujeres de esa nación. Son moabitas. Incluso la Biblia nos da el nombre de las 2. Dice que una se llama, está ahí conmigo el versículo 3, una de ellas se llama Orfa y la otra se llama Ruth. Pero son moabitas, son extranjeras, son mujeres paganas. Ellas adoran ídolos, ellas no tienen temor de Dios, pero se han casado con estos 2 personajes. Continúo con la lectura. Me quedé en el versículo 4. Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Maglón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de sus maridos. Si la tragedia no fuera suficiente, que estás en un país que no es el tuyo, en una cultura que no es la tuya, porque te fuiste por hambre, porque no hay trabajo, se te muere el esposo, quedas viuda, te quedas con tus 2 hijos y tus 2 hijos se casan con 2 extranjeras, que en esto mismo aquí hay un problema. Recuerde que la ley de Dios le prohibía a los israelitas casarse con mujeres extranjeras. Si no fuera suficiente, ahora esta mujer viuda se le mueren los 2 hijos. No sé si está entendiendo la situación de lo que está pasando aquí, pero esta mujer ya es viuda. Ahora se le mueren los 2 hijos y se queda con las 2 nueras. Está bien dicho así, ¿verdad? Las 2 nueras. Y han pasado esta tragedia duró unos 10 años más o menos. Pero por ahí, en el versículo 6 dice algo. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. En una de esas, entienda que en este momento los medios de comunicación, no hay televisión, no hay teléfono celular, es muy distinto. Y se enteran que acabó la época de hambre en Belén, en Israel pues. Esta mujer escucha que Dios ha visitado para darle pan a su pueblo. Esto quiere decir que se acabó la sequía, se acabó el hambre y empieza a haber prosperidad en su país. Y entonces, ¿qué es lo que hace esta mujer? Toma una decisión: regresar a su país. Así como toda esa gente que de repente migra a otro país, pero sabe que un día quiere regresar. Y entonces cuando ya hace algo o cuando ya tiene algunos medios, se regresa a su país. Aquí el asunto es que esta mujer
regresa o tiene la intención de regresar, pero ha fracasado. Y no solo eso, sino que en ese país extranjero se le murió el esposo y se le murieron sus hijos en una tierra extraña, y ahora solamente convive con las dos mujeres que eran de sus hijos, que son paganas, que son extranjeras, que no son de su familia, pero que son lo único que le queda a ella. ¿Sí me está entendiendo hasta acá? Es una situación compleja. Y entonces ella ve la oportunidad y dice: me voy a regresar a de donde yo soy. Versículo 7. Salió pues del lugar donde había estado, Moab. Estoy en el versículo 7. Y con ella sus dos nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Entienda, en ese tiempo pues no hay medios de transporte, no hay autobuses, no hay aviones. Y empiezan a caminar, se levanta con sus dos nueras y empiezan a caminar. No es un camino sencillo, es desierto. Ahora, de Belén, de donde son ellas, a Moab, aproximadamente, si fuera una línea recta, escucha bien, dice, los que saben de esto, lo puedes comprobar, los que dicen, los que han estudiado esto, si fuera una línea en recto, son 50 kilómetros de desierto. Pero el asunto es que entre Belén, o sea, entre Israel o Judá y Moab, se atraviesa algo que usted conoce como el Mar Muerto, y de ahí se desprende un río que se llama Jordán. Entonces no se puede caminar en línea recta, hay que rodear y en una parte atravesar el río Jordán, lo que hace que sean aproximadamente unos 140 kilómetros. ¿Quién de aquí alguna vez ha caminado 140 kilómetros? Te aseguro que ni todos los que has juntado en tu vida. No creo, ¿verdad? Espero que sí camines. Pero caminar, ahora es desierto, pero piensa que son tres mujeres. Es Noemí con sus dos nueras, y se va a entender que Noemí ya tiene una cierta edad. Donde tiene nueras es que cuando menos la señora tiene cuando menos 50 años, y es el desierto. Hay bandidos, hay peligros, pero ella dice: me voy a regresar. Estas tres mujeres dicen: nos vamos a regresar. Sin embargo, aquí la historia dice algo interesante, versículo 8. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Esta mujer que ya ha vivido, que debe tener cierto sentido común, dice: oigan, ¿para qué se van conmigo? Ustedes pertenecen a este pueblo. ¿Por qué no se regresan a sus casas? Vayan con sus madres, vuélvanse a casar, vuelvan a hacer su vida, regrésense. ¿Me está entendiendo lo que digo? ¿Me está entendiendo? Si estamos aquí. Les dice: regrésense. ¿Por qué no vuelven a hacer su vida? Tal vez eran jóvenes las señoras estas, las mujeres estas. Pero me deja ver algo lo que acabamos de leer, que aunque eran personas paganas que no conocían al Dios verdadero, parece que han tratado bien a sus esposos mientras habían vivido. Tan es así que esta mujer les dice: regrésense y Dios tenga misericordia de ustedes como ustedes lo han tenido con los muertos, o sea, con sus maridos, o sea, con sus hijos que ya habían muerto, ¿no? Y conmigo. Entonces me deja ver que eran dos mujeres buenas, con principios, con valores. Y entonces Noemí, la suegra, les dice: regrésense, hagan su vida, vuélvanse a casar, tengan hijos. Yo veo aquí que hay dos buenas nueras y una buena suegra, como dice la canción, ¿verdad? ¿Alguien la conoce? Una buena suegra y una buena burra, dice que le dejó el año nuevo. Y veo que entonces aquí se da cuenta esta mujer que la trataron bien y les dice: vuelvan a hacer su vida. Escuchen, dice: y lloraron, alzaron su voz. ¿Qué es alzar la voz? Llorar, gritaron. Dijeron: no, ¿cómo es posible? Versículo 9. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías. Esto es interesante. Perdón, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fueran grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Escucha, esta mujer que es consciente le dice a estas nueras: miren, ¿para qué se van conmigo? Vayan, cásense.
Piénsenlo bien. Yo ya no puedo tener hijos. Es más, y aunque yo tuviera hijos otra vez y me quedara embarazada, pues tienen que esperarse a que crezcan para que se vuelvan a casar con ellos. No vale la pena que se esperen otros 20 años. ¿Me está entendiendo, iglesia? Habla de una mujer madura, de una mujer que ya vivió y que está consciente de lo que le está diciendo a sus nueras. Vayan a sus casas, vuélvanse a casar, tengan hijos, hagan su vida. ¿Y qué hacen otra vez estas mujeres? Lloran. Dice que empiezan a llorar y alzan la voz. Empiezan a llorar juntas. Cuando dice que alzan la voz, aquí equivale a decir que están gritando. Si se entiende, ¿no? La idea. Y ellas, versículo 14, alzaron otra vez su voz y lloraron. ¿Por qué? Porque seguramente estas mujeres quieren mucho a su suegra. Han estado con ella varios años. ¿Sabes? En este versículo que suena muy dramático, ella les hace recapacitar, les dice: regrésense. Pero si tú leíste el versículo antes conmigo, te vas a dar cuenta que ya habían llorado y habían dicho ellas en el versículo 10, y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Estas dos mujeres, Orfa y Ruth, están resueltas a irse con Noemí, a regresar al país del origen de ella. Pero esta las hace entrar en razón y les dice: no, regrésense. Y entonces, cuando ella les explica que ya no puede tener hijos, que no vale la pena que se regresen, una cambia de opinión. Versículo 14. Y ellas alzaron otra vez su voz, lloraron, y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y aquí empieza lo interesante. Orfa, después de que le dice todo Noemí, le dice: no vas a tener oportunidad de casarte otra vez porque yo no tengo hijos. Ella lo piensa mejor. Dice: no, mejor sí. ¿Sabes qué hace? Agarra a su suegra y le da un beso y se despide y se regresa. ¿Alguien está entendiendo la historia que estoy diciendo? ¿Sabes? Esta mujer dijo: no vale la pena, mejor me regreso a mi casa, me regreso a mi cultura, me regreso a mi tradición, me regreso a mi religión, me regreso a mi lugar seguro. Esta mujer les acaba de hablar claro, les está diciendo: va a estar complicado, yo no tengo hijos ni tendré. Pero te das cuenta que 4 versículos antes están llorando bien emocionadas y las dos le dicen: te vamos a seguir hasta donde sea. Ahora, esto es bien importante, hermanos y hermanas que me están escuchando. Habla de 3 mujeres. Las 3 mujeres están en un cuadro de emoción, están tan emocionadas que lloran juntas y le dicen: no, no te vamos a dejar. Es muy significativo, es muy sintomático que Dios en esta historia nos revela que 3 mujeres, fundamentándose en sus emociones, escuche bien, en sus emociones toman una decisión. No, no te vamos a dejar, y están llorando. Me refiero un poquito aquí a las hermanas. ¿Les ha pasado? ¿Se acuerdan cuando iban a la primaria y la secundaria? Ay, somos amigos para toda la vida. Y tenías amigas y lloraban y hacían promesas y pactos, y a los 3 años ni te acordabas de ellas. ¿Sabes por qué? Porque reaccionan o funcionan en base a las emociones. Las mujeres son más emocionales. Dios así nos creó, ya lo he explicado esto muchas veces. Las mujeres son emocionales y son reactivas. Los hombres somos pensantes y buscamos soluciones. No estoy diciendo quién sea mejor, estoy diciendo que somos diferentes. A Dios así nos creó. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Así Dios nos hizo. Y vemos a 3 mujeres que toman una decisión en función de sus emociones. No, no te vamos a dejar. Y lloraron, hicieron una promesa y seguramente cruzaron los deditos, hicieron una promesa: y donde vayas tú, vamos nosotros. Pero cuando la suegra les dice: está difícil, yo ya no tengo hijos, una de ellas dice: no, mejor me regreso. ¿Voy bien hasta acá? Pero la otra que le dice: no, yo me quedo contigo. Versículo 14, mas Ruth se quedó con ella. Versículo 15, y Noemí dijo: he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ella. Esta es la 4ª vez que Noemí le dice a ella: mira, tu cuñada ya se fue, regrésate tú, ¿qué necesidad hay? Y fíjese lo que le dice: regrésate a tu pueblo y a tus dioses, vete con ella. Y entonces yo me puedo imaginar la escena. Está Noemí, se queda con Ruth mientras ve que la otra se va alejando y se va haciendo más pequeñita cada vez y se aleja, porque la otra ya tomó una decisión y se va. ¿Me está entendiendo, iglesia, lo que dice? Entonces, una se despide y se regresa a su familia, a sus raíces, a su cultura, a su religión.
Seguramente lo meditó y pensó que tal vez era muy alto pagar el precio para continuar al lado de su suegra y se prefiere ir. ¿Sabes? Sin embargo, Ruth se quedó. Decidió continuar al lado de su suegra, dice la Biblia, lo que acabamos de leer. Escuche, esta mujer le da una respuesta a su suegra. Escucha bien el versículo 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Y viendo Noemí que estaban tan resueltas a ir con ella, no dijo más. ¿Escuchó el versículo que le acabo de leer? Son las palabras de una mujer pagana que no conoce a Dios, que ha crecido en una cultura que va en contra de Dios, incluso del pueblo de Dios, pero que está convencida que el Dios de Noemí es el Dios verdadero. ¿Sí me está entendiendo lo que digo, iglesia? Y esas palabras, muchos dicen que son hasta poesía, las dice esta mujer. Pero escucha bien, cuando Noemí le dice: regrésate a tus dioses, le está diciendo: regrésate a practicar lo que tú crees. Tú no conoces al Dios que yo conozco. Pero aquí surge una gran pregunta, iglesia. ¿Qué habrá visto Ruth en su suegra Noemí para que fuera tan profunda su convicción de seguirla? ¿Por qué? ¿Qué sería? ¿Qué sería lo que ella vio? ¿Qué la motivó a convertirse al Dios de Israel, a esta mujer que es una mujer pagana? Le voy a hacer aquí un breviario cultural. Los moabitas adoran un Dios que se llama Quemos. Así como los filisteos tenían a Baal, entre otras cosas, y a Astarot, los moabitas tenían un Dios, o su Dios más importante se llamaba Quemos. Naturalmente es un Dios pagano. Ellas están acostumbradas a adorar a Quemos. Y Quemos es un Dios muy parecido al Baal, a Astarot y a todos los que ellos tienen, o a estos otros pueblos vecinos de Israel, en el que recibe ofrendas humanas. O sea, hacen sacrificios humanos para Quemos. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué lo sé? Porque la Biblia nos habla de cuando un rey moabita estaba peleando una guerra y sentía que la perdía, tuvo que hacer un sacrificio para que Dios Quemos lo escuchara. ¿Y sabes cuál era el sacrificio? Agarró a su hijo y lo sacrificó, y se lo sacrificó a Quemos. Léalo en Segunda de Reyes capítulo 3 versículo 26, si lo quiere apuntar. Segunda de Reyes 3:26. Ahí nos habla del rey moabita que le ofrece a Quemos a su hijo. Y recuerda, si sabe usted lo que es un sacrificio, lo he explicado muchas veces aquí. Así como se ofrecían en el altar de Dios a Jehová los sacrificios, los dioses paganos o las tribus paganas, los pueblos paganos ofrecían, pero no animales, ofrecían muchas veces a personas y a veces a sus hijos. Y el sacrificio consistía en que le agarrabas, le cortabas la cabeza, lo despedazabas y lo ponías en un altar a que se consumiera y se calcinara. ¿Me está entendiendo? Naturalmente, esto a los ojos de Dios es abominación. Dios rechazaba todo eso. De esa cultura viene Ruth. Pero entonces, ¿qué le hace a ella entender que tiene que seguir a su suegra que adora a Jehová? Y le dice: tu Dios será mi Dios. ¿Me está siguiendo acá? Yo no creo que Noemí le haya dicho: vente conmigo a servir a Dios, porque si estás aquí conmigo te va a ir bien. ¿A Noemí le fue bien? No, se le murió el esposo, se le murieron los hijos, nunca hizo nada. Vamos, en otras palabras, lo que le quiero decir es que Ruth nunca vio un milagro de sanidad, ni siquiera vio un milagro de prosperidad financiera en la vida de su suegra. Lo más lógico sería: ¿cómo te voy a seguir a tu Dios si tu Dios ni pudo salvar a tu marido ni a tus hijos? ¿Me está entendiendo lo que digo? ¿Sabes por qué? Porque a veces ese mismo pensamiento está mucho dentro de los creyentes o los no creyentes, y queremos acercarnos a Dios, o solamente nos convence Dios si vemos un milagro. Si Dios me contesta, si Dios me da, si Dios me suple, si Dios me sana, lo sigo. Si no, no. Escucha, Ruth no tuvo que ver eso. Entonces, ¿qué habrá sido lo que vio en Noemí como para que se convenciera a dejar al Dios Quemos, que es un Dios pagano, y entonces volverse a Jehová? Tú lo leíste conmigo, le dijo: tu Dios será mi Dios. ¿Sabes qué puedo ver yo que vio en esta mujer? La fidelidad y la constancia de saber que ella creía en el Dios verdadero, y que aún le estaba yendo mal, ella dice: sí, tal vez es la mano de Dios sobre de mí, pero no por eso me voy a apartar de quién es Dios. ¿Alguien me está entendiendo?
se llama integridad, se llama fidelidad. Esta mujer, Ruth, no está viendo los milagros que tal vez Dios pudo haber hecho en la vida de su suegra, porque realmente no le pasaron. Pero ¿cuántos en la actualidad los cristianos decimos, hasta que Dios no me contesta o me convenza de que puede hacer algo en mí, y si me responde, porque si no, Dios se pierde de mí y yo me voy y me alejo? Y vemos que esta mujer, convencida, sabe que el Dios de Noemí es el Dios verdadero, y sale de su cultura. Sale de su cultura. ¿Alguien se puede acordar aquí de Abraham? ¿Qué le dijo Dios? Sal de tu casa y de tu parentela. Y yo sé que esto suena rudo, pero ¿sabes por qué le está diciendo Dios a Abraham que salga de su ascendencia, de su genealogía? Si tú puedes leer ahí en Génesis 12, cuando Dios le dice esto a Abraham, solamente avanza unos 2 capítulos para atrás. ¿Sabes cuál era la ascendencia de Abraham? ¿Cuál era su parentela? Venía de una descendencia de confusión, porque solamente unos cuantas décadas atrás Dios había tenido que intervenir y tener que deshacer la torre de Babel, que es confusión, donde todos no sabían ni lo que hacían. Venía Abraham, su ascendencia venía de una ascendencia de confusión, y Dios le dice: te sales de ahí, porque si sigues en eso te vas a perder. Entonces esta mujer entiende que el Dios verdadero es Jehová, y tiene que dejar su cultura, tiene que dejar su familia, tiene que dejar sus raíces, tiene que dejar su ascendencia. En otras palabras, tiene que dejar sus influencias negativas. ¿Alguien está entendiendo lo que digo? Y entonces esta mujer se convence, perdón, y sabes, ella le dice: yo te voy a seguir, y ahí donde te entierren a ti, me van a enterrar a mí. Pero hay algo interesante. Antes no hay teléfonos celulares. Ruth no conoce Belén. No hay fotografías. Nadie le ha mandado un mensaje haciendo publicidad a Belén, la mejor ciudad para vivir. No, ella ni siquiera sabe a dónde va. Ella lo único que está segura y convencida es que va a conocer al Dios de la mujer que ella ha conocido, que era su suegra, y que le ha pasado mal, pero que tiene una firme convicción en quién es Dios. Espero que se esté entendiendo lo que quiero decir, iglesia. Esta mujer ve en su suegra que en medio aún de la crisis ella se mantiene fiel a Dios. Y esto lo quiero repetir. Ruth ve en Noemí que es una mujer que en medio de las crisis se mantiene fiel a Dios. Creo que estamos aprendiendo de varias personas, aunque me estoy centrando solamente en una. Ella no sabe a qué lugar va a llevar. Ella no sabe a qué lugar va a llegar, pero dice: ahí donde te van a enterrar a ti, ahí donde tú vas a vivir, yo quiero estar, iglesia. Ahora, ella toma una decisión. Y aquí quiero dejar esto, quiero empezar a cerrar esta pequeña reflexión. Orfa se fue movida por la emoción. Oh, sí, lloraron y se abrazaron, hicieron una promesa: nos vamos contigo. Pero después lo pensó bien. ¿A cuántos cristianos les pasa lo mismo? Señor, te voy a seguir, venga lo que venga. Y en el primer problema, no, mejor me regreso. ¿Pasa o no pasa? En la primera prueba, pues mejor, creo que no era para mí. Una cosa es la emoción y otra cosa es la decisión. ¿Me está entendiendo? Ruth tomó una decisión, pero no en función de sus emociones. Estaba convencida de lo que estaba haciendo, porque una cosa es la emoción y otra es la decisión. Iglesia, seguir a Dios, caminar en el camino que Dios nos ha trazado, no es de emociones, es de decisiones. ¿Sabes cuánta gente conozco yo? Y seguramente muchos de ustedes también, que le dicen: Dios, Señor, si tú me das esto, te voy a servir. Y están bien emocionados porque escucharon una predicación, porque alguien dio una palabra profética, y están bien emocionados. Pasan 3 días y esa emoción se les pasó. Dicen: no, mejor no, esto no era para mí. Y se echan para atrás, porque muchas veces reaccionan o reaccionamos en base a nuestras emociones. Pastor, cuente conmigo, vamos a hacer lo que sea. Pasan 8 días, 10 días y se acaba la emoción y ya no se hace nada. El cristianismo no está fundamentado en emociones, queridos hermanos. Señor, si tú me das ese trabajo, de verdad que te voy a servir, voy a dejar todo por ti, es más, te voy a dar, voy a ofrendar. Es emoción. Y entonces cuando les cae la realidad, como a Orfa, dicen: ay, mejor no. No hay convicción. El asunto es que para seguir a Jesús, repito, y quiero ser muy enfático en esto, iglesia, no necesitamos emociones, necesitamos convicciones. ¿Me está entendiendo? El Señor busca gente convencida,
Que esté seguro que lo que está diciendo está tomando esa decisión por lo que es Dios, no por lo que Dios te pueda dar o por lo que Dios te pueda quitar. Es porque estamos convencidos
Cristo Jesús, nuestro bendito Señor y Salvador. Amén. Vamos a orar por la ofrenda. Padre, gracias porque nos das esta oportunidad. Ahora traemos ofrendas de gratitud en cumplimiento y en obediencia a tu palabra, y pido que bendiga a Salvador Alegre, que lo pueda hacer. Bendice a quien no lo pueda hacer, Dios, doblemente, Señor, y que haya una bendición especial en nuestros hogares. Padre, que no falte el pan, que no falte, Dios, el vestido y el calzado, Dios, y haya provisión en nuestros hogares.